Listo. Entonces ya en este momento iniciamos nuestra grabación. El día de hoy estamos a 15 de octubre, son las 7:03 de la noche. Eh, Vamos a dar inicio hacia las 7:05 con con respecto a nuestro encuentro SIPA. El encuentro SIPA del día de hoy va a ser un poco más puntual que los anteriores. ¿Por qué? Pues porque ustedes tienen una web conference el día jueves y en esa web conference pues obviamente volvemos a participar y pues volvemos a ver algunas de las cosas que voy a trabajar el día de hoy. Em, Invitarlos nuevamente a que ustedes ingresen al foro, que en el foro puedan escribir la letra seleccionada para que los demás compañeros estén atentos. Hay que revisar la información que aparece ahí plasmada con el fin de no tener inconvenientes. Recuerden que cada uno de los estudiantes debe de tener una letra diferente, no pueden repetir letra. Esto lo aclaro porque en el trabajo de la tarea uno tuve que devolver algunos trabajos porque la misma plataforma anunciaba plagio, ¿sí? Entonces, para que evitemos esos inconvenientes, es importante que ustedes con tiempo escriban en el foro la letra que ustedes seleccionaron. En esta unidad 2 de la tarea 2 hemos abordado todo lo que es la parte de límites y continuidad, que fue hacia nuestro primer encuentro de esta segunda tarea. Y en este encuentro que vamos a trabajar un poco los límites trigonométricos. Recordemos que esta tarea está habilitada desde el 2 de octubre y se termina el 29 de octubre. Recordemos que 2 días antes, hasta 2 días antes, se deja de hacer el proceso de realimentación. Estoy hablando que hacia el 27, si el 27 cae fin de semana, hasta el sábado anterior es que hago el proceso para que ustedes estén atentos, para que ustedes puedan verificar las realimentaciones. Recordemos que en algunos procesos que me han enviado, la idea es que ustedes puedan hacer uso de el editor de ecuaciones, más que fotos, más que aplicaciones, porque la misma plataforma pues nos enuncia que no puede haber proceso de calificación completo. Entonces, pedirles el favor que si ustedes hacen uso de alguna aplicación, pues al menos se tomen la modestia de pasar la información al editor de ecuaciones y no pegar imagen. Todo lo que son imágenes hace que reduzca la nota. Todo lo que ustedes manden en foto y no hagan uso del editor de ecuaciones, pues obviamente también reduce nota. ¿Listo? Entonces, para que tengamos esa parte bien, bien clara. Ahora sí, vamos a iniciar un poquito revisando lo que vimos en nuestro encuentro pasado. Recordemos que en nuestro encuentro pasado trabajamos todo lo que era la parte de funciones a trozos o límites a trozos, que hace referencia al punto número 1 de la tarea, que debíamos hacer un proceso de evaluar el límite con respecto a ciertas condiciones que nos daban dependiendo del ejercicio. En este caso, tengo un ejemplo X porque no es del trabajo que ustedes tienen, no son los mismos ejercicios, son ejercicios diferentes, en donde en ese primer punto nos dan punto A, B, C y D y nos dicen hay que cumplir unas condiciones. La primera condición es que debo de evaluarlo cuando el infinito tiende perdón, cuando el límite tiende al infinito positivo, al infinito negativo, y dependiendo de las condiciones, pueda tomar valores mayores o menores. En este caso, nosotros tenemos un ejercicio de x al cuadrado más 4x menos 3, con una primera condición que todos los valores sean menores iguales que 2 y un segundo límite o una segunda función de 7x menos 4 de los valores que van a tomar sean mayores que 2. Por eso ustedes ven
en la representación del límite, el que tiende a la izquierda y el que tiende a la derecha. Cuando ustedes hacen esa valoración dentro de ese proceso matemático, recordemos que es simplemente reemplazar el valor de la X donde ella se encuentra. ¿Listo? Entonces digamos que aquí hay un poquito de lo que ustedes vieron en el encuentro pasado, más lo que ustedes vivieron en la web conference que asistieron la semana pasada. Entonces, este es un ejercicio, como lo dije anteriormente, muy similar al que ustedes tienen en el trabajo, más no son iguales a los que tienen allá. Después de ese primer ejercicio, pues aquí tenemos otro, que es un ejemplo también, donde estamos viendo las funciones a trozos, pero mire que ya ellas tienen otros estilos de funciones con características muy similares, en donde debo de empezar a hacer la revisión de esa o la valoración o evaluar ese límite, ¿cierto? Y al hacer esa evaluación del límite, mire que aquí debo de saber si esa valoración me da una indeterminación y que esa indeterminación me permite a mí poder utilizar uno de los dos métodos que vimos, que era la factorización o la racionalización. Y que a partir de ellas, pues empezábamos a evaluar ya como tal el límite. Entonces, aquí tengo un ejemplo del segundo punto en donde me están diciendo que el límite de x cuando tiende a 3 de x al cuadrado menos 2x menos 3 sobre 4x menos 12. Entonces, recuerden que lo primero es empezar a reemplazar el valor de ese 3 en donde está la x para determinar, o más bien para identificar si ese límite nos dio determinado o indeterminado. Si nos da indeterminado, entonces ahí debemos de identificar si me voy a ir por proceso de factorización o por racionalización. En este caso, recordemos que podemos trabajar la parte superior con uno de los métodos de factorización y la parte inferior con otro. Recordemos que vimos que podíamos utilizar, dependiendo del ejercicio, el trinomio cuadrado perfecto o el binomio cuadrado, ¿cierto? O el binomio de la forma, que es el que viene combinado por un signo positivo y un signo negativo, como ustedes lo están viendo. Entonces, al hacer la evaluación del primer límite, ya sabemos que es una indeterminación. Me voy por método de factorización. Entonces, en factorización, recuerde que estoy mirando que esa primera expresión que tengo en el numerador, si yo la resuelvo, es decir, hago mi proceso de multiplicación, me va a dar el mismo resultado que tengo en mi ejercicio original. Por eso tengo ese x menos 3 y x más 1. Y en la parte de abajo también saqué algo que se llama el factor común, que entre los dos existe, como es el 4, ¿cierto? Y que lo puedo encontrar en los dos espacios, que quiere decir que 4 por x, 4x, menos 4 por 3, 12. ¿Para qué se hace eso? Para poder simplificar, para poder reducir términos. Quiere decir que en ese paso siguiente, como tengo ese x menos 3 y en la parte inferior también tengo esa x menos 3, hago cancelación y me quedaría el ejercicio original con el que voy a trabajar, que es la simplificación de ese x más 1 sobre 3. Reemplazo el valor de ese 3 y me voy a dar cuenta que el límite de x cuando tiende a 3 de x al cuadrado menos 2x menos 3 sobre 4x menos 12 es igual a 1. Hasta ahí, digamos que es el proceso que nosotros trabajamos en nuestro encuentro pasado. Algunos de ustedes ya hicieron los ejercicios y los compartieron ya por medio del foro. Ahora bien, no sé si de ahí hay alguna pregunta con respecto a esa primera parte antes de continuar ahora sí con lo de esta noche.
Por ahora no, señora, de mi parte. Vale, y me puedes revisar ahí, discúlpame que te moleste en el chat si alguien ha escrito algo que no me deja verlo. Espérame. No, no, Por el señora, no hay. Ah, momento no. No vale, veo nada. listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Espérenme que hay chicos que no se han podido conectar y están pidiendo el... Algunos se metieron fue a la web conference y no entraron al espacio donde es. Bueno, esperemos que ya puedan agregarse. Listo. Ahora bien, en el punto número 3 de nuestro trabajo es algo muy similar al punto 2. En ese simplemente tengo que comprobar si, digamos que ese límite al infinito existe, si el límite existe, si no existe. Algunos estudiantes lo han trabajado por el medio determinado e indeterminado, ¿cierto? Es simplemente empezar a hacer la valoración y encontrar un valor. En este ejercicio nosotros tenemos un límite que tiende a infinito de 9x al cubo más 7x menos 10 sobre x al cubo menos 10x más 2. Mire que tenemos una facilidad en ese ejercicio y es que tenemos ese x elevado al cubo. Quiere decir que yo puedo mandar todos mis términos a proceso de división para empezar a reducirlos. Entonces me hago entender. Ese 9x al cubo sobre x al cubo, más 7x sobre x al cubo, menos 10 sobre x al cubo, y hago lo mismo con lo que tengo en el denominador. En este caso, pues me quedaría x al cubo sobre x al cubo, menos 10x sobre x al cubo, más 2 sobre x al cubo. ¿Qué hago? Paso siguiente, elimino ese x al cubo, queda ese 9 solito. El 7x, hago una reducción con ese x al cubo que tengo en la parte de abajo, por eso ustedes ven en su pantalla que le queda 7 sobre x al cuadrado, menos 10x al cubo, porque ahí no hay nadie con quien operarlo. Hago el mismo proceso en el denominador, x al cubo me da 1, menos 10x al cuadrado, más 2x al cubo. Listo. Ya tengo esa representación, ahora sí puedo empezar a hacer esa valoración cuando tiende al infinito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me queda 9 más 0 menos 0 y 1 menos 0 más 0, que es igual a 9, porque me queda 9 sobre 1 igual a 9. Y aquí sacaría mi tercer punto. Recuerden que ese tercer punto, ustedes escriben la función directamente en GeoGebra y él automáticamente toma el ejercicio como tal. En algunos, como hicimos en el de funciones, donde tenemos que escribir vértices, escribir puntos de corte, habían pasos para hacer. En este simplemente se les está pidiendo es pongan el límite. Si usted encuentra el valor del límite, póngalo para que lo pueda identificar. Si no, él automáticamente, como ustedes ven esta gráfica, lo va a desarrollar la misma aplicación. Ahora bien, todo lo que vamos a ver para este ejercicio número 4 hace referencia a los límites trigonométricos. Recuerden que cuando hablamos de esos límites trigonométricos nos vamos a lo que alguna vez ustedes vieron como seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y que algunas de esas señoras, funciones trigonométricas tienen identidades trigonométricas. Entonces, si miramos aquí el límite de x cuando tiende a ser de seno de x es igual a seno de c. Y cada una de ellas tiene algo en especial. Estas funciones trigonométricas yo se las comparto para que ustedes las tengan a la mano porque las van a necesitar en ese punto número 4. Aquí hay un poco de la parte gráfica que yo sé que de pronto algunos recuerdan de cómo nos debe dar la gráfica del seno, del coseno, del tangente, del cotangente.
del secante y de consecante. Acuérdense en que algunas funciones son, digamos que funciones trigonométricas normales y hay otras que se llaman funciones trigonométricas especiales. Eso es como si estuviéramos hablando de ese em, teorema de Pitágoras, ¿cierto? Donde tenemos una hipotenusa, donde tenemos un cateto adyacente, donde tenemos un cateto opuesto, y que esas funciones giran en torno también a ese plano cartesiano, que es donde nosotros realmente hacemos la parte gráfica. Aquí podemos tener un ejemplo de un límite de x cuando tiende a cero, de seno de 4x sobre 2x. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es evaluar ese límite. Resulta que evaluar es reemplazar ese valor de esa x o sustituir el valor de la x por el cero. Y aquí nos vamos a dar cuenta que en este ejercicio nos da una indeterminación. Ahí automáticamente nosotros debemos hacer uso de una de esas funciones trigonométricas para encontrar un valor dentro de ese límite. Entonces, esa primera tablita la vamos ahorita a trabajar y a desarrollar. Tenemos el límite cuando tiende a cero de seno de x más tangente de x sobre x. Mire que hacemos lo mismo. Reemplazamos ese cero y nos va a dar proceso de indeterminación. Entonces, después de que tenemos el proceso de indeterminación, hay que hacer algo muy similar a lo que hicimos en el ejercicio 2, que es escoger uno de los métodos para darle solución. En este caso, debemos escoger una de las funciones trigonométricas para poder darle solución a la misma. Este cuadrito que ustedes están viendo, que son los límites especiales, los van a requerir para que ustedes puedan desarrollar sus ejercicios. Entonces, cada uno de ellos tiene una condición y mire que el límite de x cuando tiende a cero de seno de x sobre x es igual a 1 por la regla que trae nuestro límite trigonométrico. Pero cuando ese mismo límite tiende a infinito, pues nos va a dar 0. Son como esas propiedades o esa parte especial que tiene cada uno de estos para poder darle solución al ejercicio. Listo. Aquí tenemos otras que esas hacen referencia, ay, perdónenme, a las identidades trigonométricas. Cuando nosotros estamos trabajando con todo lo que es funciones, límites y derivadas trigonométricas, ¿cierto? Debemos tener en cuenta estas identidades. Estas identidades hacen parte de ese, digamos que de ese apoyo para darle solución a nuestro ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, la primera imagen que yo les mostré de las funciones trigonométricas es diferente a las funciones o a los límites especiales y estos son muy diferentes a las identidades trigonométricas. ¿De qué depende la solución de nuestro ejercicio? Pues depende del contexto del mismo. ¿Listo? Entonces, para poder desarrollar esos límites trigonométricos, primero evaluar la expresión trigonométrica, perdón, para saber directamente, para saber si es indeterminada o determinada. Si el límite tiene una forma indeterminada, entonces ahí nos toca hacer operaciones algebraicas o entidades trigonométricas y encontrar cuál es el teorema que vamos a utilizar. Y si el límite contiene ángulos múltiples, debemos hacer un cambio de variable para poder encontrar la solución. Listo. Primer ejemplo. Entonces, vamos a probar revisando este límite de x cuando tiende a 0 de seno de 2x sobre x. Reemplazamos. Vamos y miramos cuál es esa primera parte de evaluar
Recordemos que es reemplazar esa x por ese 0. Quiere decir que nos queda el límite de x cuando tiende a 0 de seno de 2 por 0 sobre 0 y nos va a dar una indeterminación. Al darnos la indeterminación, ya tengo que irme a revisar si debo hacer uso de una identidad o debo hacer uso de una propiedad especial, ¿cierto? De los límites. Entonces, mire que aquí en la parte de abajo, en lo azul, les estoy mostrando con quién vamos a trabajar. Y mire que el seno de 2x me dice que es igual a 2 seno de x por coseno de x. Si yo me devuelvo, ¿cierto? Por acá, me voy a dar cuenta que tengo ese seno de 2x, ¿cierto? Es muy similar a lo que les mostramos. Aquí tenemos estos que son los límites. Y estoy trabajando con estas señoras que son las identidades trigonométricas. Entonces, miren la segunda identidad trigonométrica que nos va a permitir empezar a emplearla para darle solución a ese ejercicio. Entonces, voy a trabajar con la de seno de 2x igual a 2 seno de x por coseno de x. Reemplazo límite de x cuando tiende a 0 de 2 seno de x por coseno de x sobre x. Listo. Ya tengo ahí una propiedad, pero necesito aplicar ahora sí una propiedad del límite, donde me dice que el límite de ese k de x cuando tiende a es igual a k por el límite de x. Entonces, ¿qué hago? Ese 2 lo envío a la parte principal, límite de x cuando tiende a 0 de seno de x sobre x por coseno de x. Siguiente propiedad. Ya tengo, pero acá tengo una especie de producto. De que tengo que aplicar esa función es como si la fuera a trabajar por separado. En este caso, entonces me quedaría 2 por el límite de x cuando tiende a 0 de seno de x sobre x por el límite de coseno de x cuando tiende a 0. Ahora sí puedo desarrollarlo por separado. Entonces, empiezo a mirar la primera parte que me dice el límite de x cuando tiende a 0 de seno de x sobre x, que es igual a 1. Yo ya sé que me va a quedar 2, que va a multiplicar a 1, y el límite de coseno de x es coseno de 0. Hago mi parte matemática, entonces es como si estuviera multiplicando 2 por 1, 2, ¿cierto? Bueno, primero saco el coseno de 0, que en este caso sería 1, y luego si hago el proceso de multiplicación, entonces 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Mire que aquí empleé una, dos, bueno, empleé una identidad trigonométrica y empleé una, dos, tres propiedades de límite. Entonces, ¿qué debemos tener a la mano? Las dos tablas, la que vimos, las que yo les compartí a ustedes por Teams y además las que les voy a compartir el día de hoy para que ustedes puedan tener de apoyo. ¿Listo? Ese seno de x de 2 simplemente debe verse una gráfica muy similar a la que ustedes están viendo. Ya cruza por 2, ¿cierto? En la parte del eje Y. Y ahí sería nuestra primera parte del ejercicio. Nuevamente recalcamos. Tips de revisión. A ver si está indeterminado o determinada. Saber si debo de hacer combinación entre factorización, racionalización, propiedades, identidades. Cualquiera de ellos me debe llevar a tener un proceso matemático o un número y pues ya a tener ya todo lo que es eliminar las indeterminaciones y proceder ya a la parte de la final. Acá hay otro ejemplo en donde nos están diciendo que el límite de x cuando tiende a 0 de 1 menos coseno al cuadrado de x sobre 2x al cuadrado. Entonces, lo primero que hago es probar esa sustitución. Al revisarla,
me voy a dar cuenta que es 0. Entonces, ahí ya podemos aplicar simplemente nuestra identidad trigonométrica, en donde ella me está diciendo que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Entonces, seno al cuadrado de x de 1 menos coseno al cuadrado de x, y trabajamos ya para poder empezar a quitar ese elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí me queda el límite de x cuánto tiende a 0, de seno al cuadrado de x sobre 2x. Ese 2 lo paso adelante, es como si estuviera diciendo un medio, ¿cierto? Del límite de x cuando tiende a 0, de seno al cuadrado de x sobre x al cuadrado. Recuerden que estamos haciendo reducción de términos. Y aquí me quedaría entonces perdón, un medio del límite de x cuando tiende a 0, de seno de x sobre x elevado al cuadrado. Entonces, los límites, tenemos algunos que se llaman los límites especiales, que fue lo que yo les mostré en la hojita anterior, y ya aquí empezamos a aplicar y pues a reemplazar directamente. Quiere decir que este ejercicio nos quedaría que el límite de x cuando tiende a 0, de 1 menos coseno al cuadrado de x sobre 2x al cuadrado es igual a un medio. Y ya aquí podemos ver la parte gráfica. Aquí tenemos otro ejemplo, es un ejemplo que viene el límite de x cuando atiende a pi cuartos. En ese pi cuartos de 1 menos tangente de x sobre seno de x menos coseno de x. Si hacemos la sustitución directa, recordemos que nos va a dar una indeterminación, 0 sobre 0, ¿cierto? Y aquí ya empezamos a mirar nuestras identidades. Sabemos que tangente de x es igual a seno sobre coseno de x, por eso me queda esa información en la parte superior. La parte inferior la dejamos igual, seno de x menos coseno de x. Pero recuerden que arriba tenemos un coseno de x, entonces hay algo que llamamos o que podemos hacer reducción de términos semejantes o reducción de términos. En este caso estoy aplicando la ley de la oreja, ¿cierto? Que ustedes llaman, que para mí se llaman productos de extremos, productos de medios, que es lo que ustedes ven en color rojo y en color verde, y que al operar estos dos señores, pues me va a quedar en la parte superior coseno de x menos seno de x sobre coseno de x por seno de x menos coseno de x. Profe, ¿ya ahí hemos terminado el ejercicio? No, recuerden que ustedes, la idea es que el ejercicio pueda quedar a su mínima expresión. Entonces, aquí ya podemos empezar a hacer el reemplazo y pues obviamente a encontrar nuestra parte numérica como tal. Profe, aquí yo podría haberme ido por el método de racionalización, sí. Recuerden que cuando nos dan parte numérica, cuando nos dan parte de trigonométrica, pues nos toca apoyarnos en las identidades trigonométricas. Bueno, aquí tenemos un ejercicio muy similar al que ustedes tienen en su trabajo, donde también estamos sacando el límite de x. Permítame un minuto. Listo, aquí estamos sacando el límite de x cuando tiende a 0, de x más tangente de x sobre seno de x. Ahí sabemos que tenemos que separar, ¿cierto? Es como si estuviéramos dividiendo el ejercicio en dos. ¿Por qué, profe? Por las propiedades que tenemos y las identidades trigonométricas que nos facilitan el resultado de nuestro ejercicio. Recordemos que la tangente de x es como si estuviéramos diciendo seno de x sobre coseno de x. Hacemos reducción como tal de términos para que nos facilite el ejercicio. Y en este caso, entonces,
en la primera parte nos quedaría el límite de x cuando tiende a 0 de x sobre seno de x. Y en la segunda parte nos quedaría el límite de x cuando tiende a 0 de 1 sobre coseno de x. Si hacemos proceso matemático, pues, o más bien nos devolvemos a mirar lo que es la parte trigonométrica, pues vamos a obtener que 1 más 1 y pues la sumatoria de ellos nos quedaría como 2. Profe, ¿en un ejercicio se pueden aplicar varias? Sí, por eso es claro que ustedes tengan esos tips que les estoy dando yo de que ustedes tienen que volverse a mirar factorización, racionalización, es como la unión de todos hasta llegar aquí a este punto. Bueno, aquí está otra, pero también ahí estamos aplicando factorizaciones. ¿Cómo vamos hasta ahí? Preguntas. Bueno, ahí cómo nos fue, los escucho. Profe, ¿puedes explicar uno con secante? ¿Cómo que? ¿Uno con secante? La cosecante. Ujú. Sí, ya se escucha el fútbol. Entonces, acuérdense, perdónenme. Mm, Espérenme a ver si me deja acá. Bueno, entonces, mire que aquí tenemos la de cosecante. Acuérdense que dentro de las identidades cosecante es CSC, en algunos se aparece así, en otros aparece la palabra completa, cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x. No sé si tenga un ejercicio de cosecante. Espérame, yo miro un ejemplo en vivo y en directo. Creo que en el trabajo, si ustedes tienen uno de cosecante, si no estoy mal. Sí, entonces, sí, listo. Entonces, estos son los ejercicios que ustedes tienen. Creería yo que el compañero que hizo la pregunta de secante es por el primero, ¿cierto? Recuerden que normalmente en los ejercicios siempre nos sale seno de X, seno de Y, pero simplemente es una forma de vestido. El hecho de tener la W, el hecho de tener X, Y, V, ¿cierto? Es el vestido que le damos a la letra, sin embargo, la identidad sigue siendo la misma. Entonces, ejemplo, en el primer ejercicio que nos dicen el límite de W cuando tiende a 0, de 1, menos secante de W sobre W al cuadrado por secante de W. Entonces, lo primero que debemos es expresar esa secante en términos de coseno. ¿Para qué? Para reducir términos. Luego debemos realizar las operaciones entre estas fracciones. Mira que aquí en lo que yo estoy coloreando es como si ustedes estuvieran haciendo uso de productos de extremos, productos de medios, que era lo que hablaba ahorita de la ley de la oreja. ¿Para qué se hace? Para simplificar esa fracción y que nos quede el límite de W cuando tiende a 0 de coseno de W menos 1 sobre W al cuadrado. Ahora sí, puedo tomar esta señora
como si estuviera dividiendo en dos el ejercicio para sacar la conjugada, que se le llama eso, y poder aplicar la identidad trigonométrica. Entonces, ¿qué es la conjugada? Pues poder eliminar términos. ¿Listo? Que es lo que ustedes están viendo aquí, que estoy señalando yo. Entonces sacamos el límite de coseno de w menos 1 sobre w al cuadrado y lo multiplicamos por el mismo, simplemente con el signo contrario. ¿Para qué? Pues para hacer esa multiplicación. Al hacer la multiplicación, mire que me va a dar vuelta al ejercicio. En el ejercicio me va a quedar menos seno al cuadrado de w sobre w al cuadrado por coseno de w más 1. Ya con esto puedo hacer uso de mi identidad trigonométrica. Y mi identidad trigonométrica, entonces partimos nuestro ejercicio en dos y ahí sí aplicamos la propiedad para saber nuestro límite como tal. Pues, profe, siempre son pasitos, sí, claro. Acuérdense que en estos ejercicios yo les estoy informando que deben hacer uso de todo lo que ustedes han visto. Y miren que en la parte gráfica, vuelvo otra vez a repetirles que en la parte gráfica simplemente se pone la función como tal para que él me muestre la gráfica. No le estoy diciendo absolutamente nada de comandos adicionales porque el proceso que me está interesando en este momento es la aplicación de estas identidades trigonométricas. ¿Listo? Entonces recordemos que estos son los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Ya cada uno hará su procesito y me comentará cómo vamos con los ejercicios. Recuerden ustedes que en el foro es muy importante que ustedes lo revisen. Yo normalmente estoy ahí compartiendo cositas. Vuelvo otra vez a informarles las fechas. Bueno, les puse el primer encuentro que tuvimos nosotros el 3 de octubre. Luego les puse estas ayudas que son claves para que ustedes puedan resolverlas antes que se me olvide. Recuerden que cuando ustedes ingresan al foro por la parte de aprendizaje, les aparece el foro, pero también les aparece la guía y la rúbrica. ¿Por qué lo aclaro? Pues porque alguien hoy me solicitaba los anexos y ahí es una forma de verlo. Segunda forma de ver los anexos, cuando ustedes ingresan al foro, en esta primera parte que yo les escribo cuáles son las indicaciones, aquí también vuelvo y agrego estos dos documentos que es el anexo y la rúbrica para que ustedes estén pendientes. Material de ayuda, videíto de nuestro primer encuentro, invitación a la web conference, ¿cierto? Que hubo la semana pasada, un recorderis de la letra que no se les puede olvidar. Ya compartí la grabación de la web conference que ustedes tuvieron, otros recorderis de los ejercicios que no se les olvide. La web conference que están invitados el día jueves a las 6 de la tarde y nuestro encuentro del día de hoy. Importante, estos encuentros SIPA a nosotros nos los evalúan o los revisan por la plataforma. Entonces, cuando yo comparto la invitación con tiempo, la idea es que ustedes puedan verificarla en la plataforma, vayan a eventos y en eventos están todos los SIPAs que han sido publicados. ¿Por qué aclaramos esto? Porque cuando yo envío, pues acá me va a aparecer que se conectaron 27, 30 personas, pero dentro de la plataforma confirmados no aparecen sino 2 o 3 personas. Entonces sí, les pido el favor que estén atentos, que me revisen ahí esa parte de los CIPAS, ¿vale? Preguntas. No de mi parte, profesor. Bueno, chicos, dentro de la plataforma ustedes ya tienen la calificación de su trabajo, con excepción de los estudiantes que em, pedí unas modificaciones y unos arreglitos para algunos con fecha el 18, ya el 18 esa segunda oportunidad, digamos que de corrección o de mejora de nota ahí termina.
Y pues ya arranco con todo lo que es proceso de realimentación. Importante que ustedes compartan sus avances, así sea un ejercicio. Con eso pues vamos a ir adelantando todo lo que es el trabajo que ustedes deben de realizar. En el transcurso de mañana estoy compartiendo este encuentro del día de hoy. También les compartiré las fotos de esas identidades trigonométricas para que les puedan servir de apoyo dentro del grupo de Teams, que es donde está habilitado y pues donde nos permite la universidad hacer todo lo que tengamos que hacer. Esas imágenes de la presentación no la comparto en el foro porque eso es material que se ha hecho para la parte de los encuentros CIPA. Entonces, esas foticos sí se las comparto directamente allá en los grupos de Teams. ¿Listo? Entonces, para que tengamos claro. En este momento tengo 27 personas conectadas. Eh, Me manifiestan que no hay preguntas. Yo les dije a ustedes que el encuentro de hoy era como muy puntual por, porque el día jueves me corresponde a mí, bueno, a mis compañeros, incluyéndome, nos corresponde la web conference de este día. Entonces, pues este día abordaremos esto que vimos hoy, más otros ejercicios que les puedan servir de apoyo. Entonces, invitados a que nos acompañen en ese jueves, ¿vale? Cuéntame, Néstor. Hola, profe, ¿cómo estás? Quería hacerte una pequeña consulta. Cuéntame. Aló, ¿me escuchas? Aló, sí, sí, cuéntame, Néstor. Es que estaba buscando la información de la retroalimentación que tú nos enviaste, que tenemos hasta el 18, la apertura o el cierre, pero no la Sí, encuentro. ¿Tú me puedes indicar en qué parte la puedo encontrar? Es que estoy buscando acá y no veo nada. si te quedó pendiente algo por entregarte tu trabajo o por Sí, el contrario, te sacaste un puntaje bajo, es decir, de 70 puntos, 75 puntos hacia abajo, debes de corregir tu trabajo y subirlo nuevamente ahí en el espacio de evaluación como segundo entiendo. archivo. ¿Listo? Ok, listo, muchas gracias. Vale. Digamos que ese espacio que les abrí a algunos estudiantes fue porque les había ido muy bien en el trabajo, bueno, más bien en la tarea cero, y pues la idea es que empiecen con buen puntaje en las primeras tareas, porque las tareas que son 3, 4 y la prueba POC, pues obviamente hay que sacarse muy buen puntaje. Entonces, la idea es que en las tareas ustedes queden de 80 puntos hacia arriba, pues para que no tengan dificultades. Recuerden que el curso, si no estoy mal, se aprueba con 350 puntos. Entonces, es muy bueno que ustedes vayan llevando sus cuentas. Recuerden que dentro de la plataforma, en el libro de calificaciones, ahí también les van informando cuánto lleva cada uno en ese espacio. Listo. José Daniel, sí, José Daniel, el jueves a las 6 de la tarde hay web conference. Ya ustedes tienen la información del enlace por nuestro equipo de Teams y por correo institucional. Yo envié por correo institucional, por correo de plataforma. Dime, Paquete para la nariz. se te activó el micrófono, Daisy. ¿Listo? Recuerden que en el envío de información, ahí sí me disculparán si suelo ser como le digo a algunos estudiantes, tóxica, porque pues envío por 5 medios distintos. La idea es que ustedes puedan documentarse y pues aprovechar todas estas herramientas que les pueden servir de apoyo. ¿Listo? Entonces, agradeciéndoles el encuentro del día de hoy, agradeciéndoles la asistencia. Recuerden que estamos ahí disponibles para que ustedes hagan sus preguntas y les podamos contestar por ese medio de Teams. Invitadísimos todos allá a esa web conference donde vamos a estar brindando el apoyo. Y pues nada, chicos,
Feliz noche para todos y quedamos ahí pendientes. Muchas gracias, tutora. Buenas noches. Bueno, que estén Gracias, muy muchas bien. gracias. Buenas noches. Hasta luego. Vale, que estén bien. Buenas noches. Ok, José Daniel. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Que descansen. No se les olviden compartir los avances. Bueno, en este momento entonces voy a detener la grabación. Recuerden que si algún estudiante necesita apoyo, acuérdense que se ubica de acuerdo al horario que ustedes tienen. Normalmente estoy disponible de 6:30 a 9:30 para apoyo, dudas, lo que ustedes tengan por medio de Teams. Bueno, vamos a detener en este momento entonces la grabación. Y listo. Listo, chicos. Entonces que pasen una feliz noche.